Hay una celebración hoy que tiene características únicas, ya que hay como sentimientos encontrados ante este acontecimiento. El Señor asciende al cielo. Y esto constituye, por un lado, el triunfo de nuestro Dios. El Señor asciende entre aclamaciones, decía el Salmo, ¿no? Y por otro lado, los discípulos que quedan desconcertados, mirando al cielo. ¿Y ahora qué hacemos? Antes, cuando estábamos con el Señor, estábamos con Él. Entonces estaba todo claro. Ahora no lo vemos más. Entonces nos encontramos ahí, en ese momento preciso, y esto es la ascensión del Señor, y por eso tratamos hoy de descifrar qué significa para nosotros. Lo primero que me parece a mí es que estamos en un momento bisagra, en un momento clave, en un momento que se da como una ruptura de algo y empieza algo totalmente nuevo. Empieza la vida de la iglesia ya, aunque todavía falta un poquito, pero ya prácticamente esta es una etapa clave del comienzo de la iglesia. El comienzo propiamente se va a dar en Pentecostés, pero ya la iglesia está en ese momento en el cual se constituye como nuevo pueblo de Dios. Y ahí es donde, si bien no está en los textos de hoy, aparece en el Evangelio de Lucas, lo que les voy a decir, dice, los apóstoles, esos días, permanecían todo el tiempo, continuamente, en el templo, haciendo oración. Es decir, que cuando el Señor los deja, cuando el Señor asciende, la actitud que van a tener los discípulos es la de ponerse en oración a Dios muy fervientemente, justamente porque hay una promesa de parte del Señor que va a ser su Espíritu, que va a ser el Paráclito, que va a ser este que va a venir a estar con nosotros, que va a venir a acompañarnos todo el tiempo, aquel que es el Espíritu de Jesús y el Espíritu del Padre. Entonces, lo que dicen los Hechos de los Apóstoles es eso, ¿no? Que los discípulos estaban allí en oración hasta Pentecostés. Así que nosotros nos insertamos en ese momento como iglesia. Nosotros en este tiempo no lo vemos a Jesús. En este tiempo nos parece muchas veces que estamos solos. Nos parece que como que el Señor nos ha abandonado y a veces se lo decimos así. Que el Señor no nos escucha. Y es un poco esa incertidumbre que vivieron los discípulos en Jerusalén, que también es la incertidumbre misma de la iglesia, cuando le falta el Espíritu Santo. Entonces, este tiempo para nosotros tiene que ser días en los cuales nuestra oración esté dirigida totalmente al Espíritu de Dios, llamándolo, deseándolo, teniendo sed de Dios. Y el Señor viene, el Señor colma nuestras expectativas, el Señor nos llena con su Espíritu. Ese es el gran desafío de este tiempo, pero para eso necesitamos tener esa sed. Aquel que no tiene sed no va a recibir nada. Agua viva de Dios. Les voy a contar un pequeño relato de un escritor que iba en un tren por esos lugares así tipo semidesérticos, y cuando llegaba a un poblado el tren paraba allí
Y una de las cosas que hacían los lugareños era venderles agua a los que estaban en el tren. Y entonces había un chiquito vendiéndoles agua a los que estaban sentados en el tren. Entonces le dice a uno que quería agua, le dice que valía $1. Entonces el hombre que le pedía el agua le dice, te doy 50 centavos. Y entonces el chico siguió derecho, ni lo escuchó más. Y entonces se puso a los gritos este hombre. ¿Cómo puede ser que no le...? Y entonces el chico se da vuelta, porque lo seguía llamando, y le dice, a usted no le vendo, usted no tiene sed. Así. Si nosotros tenemos sed de Dios, Él nos da en abundancia, nos derrama su espíritu. Y este es el tiempo propicio, este es el tiempo señalado para esa oración de adoración, para esa oración de contemplación, para esa oración de alabanza, para esa oración de laudatoria. Es decir, tiempo especial para nosotros, tiempo especial para la iglesia, porque la iglesia se constituye como pueblo en Pentecostés. Y no puede pasar desapercibido de nosotros. No puede pasar, porque este tiempo es clave para lo que viene. ¿Cómo vamos a hacer un mundo nuevo si no tenemos este Espíritu de Dios? El Espíritu es el que cambia todo, el Espíritu es el que hace nuevas todas las cosas. El Espíritu es el que cambia la faz de la tierra. Y lo hace primero en nosotros y va cambiando todo a partir de nosotros, como hizo con los apóstoles y los santos. Por eso quería pedir en esta misa por cada uno de nosotros, para que podamos aprovechar estos días que quedan hasta Pentecostés, sean para nosotros días de alabanza profunda y días de clamar al Señor así, ven Espíritu Santo, que así sea. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios